Muy buenas. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Muy buenas. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado, en esta ocasión, contamos con la presencia de un invitado muy especial. Alejandro Belluga es un estudiante del doble grado de Administración de Empresas y Derecho en la Universidad de Murcia. También es hermano de mi compañero Manolo, que como recordarán me acompañó en el primer capítulo y al que le envío un muy cariñoso saludo. Y bueno, aparte hay que saber que es un ávido lector. De hecho, me atrevería a decir que es todo un devoralibros. Así que muy buenas, Alex. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo aquí muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Alex, la verdad es que me esperaba que dijeses un poquito más, pero bueno, te voy a sacar un poco las palabras con sacacorchos. Nada, cuéntanos, ¿de qué trata hoy el podcast de hoy? ¿Y por qué has accedido a hacerlo conmigo? Pues el podcast que trataremos hoy se trata sobre el libro de ¿Por qué fracasan los países?, de dos conocidos economistas, Daron Acemoglu y James Robinson, que actualmente trabajan como profesores de doctorado, y trata el libro sobre macroeconomía y hace especial hincapié en cómo afectan las instituciones al desarrollo económico de cada país. También hace una extensa referencia a toda la historia para reflejar y apoyar sus convicciones. Exacto, sí, la verdad que aunque ellos son dos gigantes de la economía, de hecho el profesor Acemoglu es catedrático de economía en el MIT, mientras que Robinson es politólogo, economista y catedrático en la Universidad de Chicago, dos universidades de conocido prestigio. Se puede decir que su libro es un libro muy riguroso a nivel histórico y que obviamente sin la historia esta gran obra no podría haberse realizado ni muchísimo menos. Bueno, en primer lugar, el primer punto que queremos sacar en este podcast es una hipótesis que traen ellos sobre por qué mucha gente explica las diferencias de prosperidad o, si quieren, las diferencias de riqueza entre distintos países. Y es la hipótesis geográfica. De todos es conocido que muchos países pobres, como los de África, América Central y el sur de Asia, se encuentran en los trópicos de Cáncer y Capricornio. En cambio, los países más ricos suelen estar en latitudes templadas. Y esta concentración geográfica de la pobreza y de la prosperidad da un atractivo bastante superficial a esta hipótesis. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alex? Pues esa hipótesis se lleva trabajando desde la Revolución Francesa, desde que Montesquieu ya dijo que ya observó un patrón en el que los países más cerca del Ecuador eran más tendentes a ser un país pobre, mientras que los países que suelen estar en latitud más altas, por ejemplo Inglaterra o ya Europa mismo, se trata de unos países que estaban más desarrollados ya en esa época. Entonces se piensa desde hace ya mucho tiempo que la hipótesis geográfica es un gran pilar que cree que se explica la diferencia entre los países, debido, ya puede ser o por recursos o cómo ha ido evolucionando en la historia, pero sin embargo hay que decir que eso no, a mi parecer, no creo que sea una hipótesis 100% válida. Puede tener unos sesgos que sean ciertos, pero yo creo que no podría aplicarse de verdad al 100%. Claro, puede ser un parámetro que influya, pero obviamente no es algo que determine la prosperidad de un país, ni muchísimo menos. Hablabas del gran filósofo y político francés Montesquieu. Él, de hecho, desarrolló una teoría que, bueno, es bastante, no sé, a lo mejor bastante ofensiva. Él decía que los habitantes de estas zonas tropicales tienden más a ser holgazanes, a no ser curiosos y por ende a dejarse estar gobernados por déspotas.
y por tanto, pues eso, la ubicación tropical podría, digamos, explicar no solamente la pobreza de ellos, sino que también en estas zonas se produzcan fenómenos políticos como son las dictaduras. Pero esto es muy fácilmente demostrable simplemente observando países como Singapur, Malasia y Botswana, que a nadie se le escapa que son países bastante prósperos. A la referencia que has dicho tú sobre Montesquieu, sobre que se pensaba que eran holgazanes, era más sobre la época. En la época se pensaba mucho porque hasta Charles Darwin hizo una teoría de por qué en esos países son más tendidos, se podría decir que a obedecer, que eso va con el contexto de Don't Tell Me, que cuanto más libertad se tiende a más prosperidad. Ya hizo un estudio, que eso ya puede ser para que cada uno opine sobre lo que quiera, que se pensaba también que esos países podían ser más pobres debido a que tendían a obedecer. Entonces, cuando llegaba un dictador o algo así, no iba a haber ninguna revolución en esos países debido a ciertas características de esos países. Entonces, eso puede haber llevado a que hoy día siga habiendo dictaduras por los países del centro de África que impidan que que se cree una libertad real y se haga una prosperidad económica en esos países. Claro, fíjate, estamos hablando de Montesquieu, de Darwin, de gente que abandonó, digamos, vamos, en definitiva, gente que ahora mismo lleva muchos años muerta y, sin embargo, seguimos viendo gente que sostiene la hipótesis geográfica, eso sí, añadiendo, digamos, nuevos aspectos, como puede ser sobre todo pues, enfermedades tropicales, como son la malaria, que sí que es verdad que obviamente enfermedades de este tipo provocan una gran caída de la productividad e incluso pues también obviamente que desarrollar una agricultura productiva en el tipo de suelo que tienen estas zonas es mucho más complicado. Pero la conclusión en definitiva sigue siendo la misma, que digamos en las zonas templadas hay una ventaja frente a las zonas tropicales. Pero, o sea, yo creo que, y en esto supongo que coincidirás conmigo, que la desigualdad mundial es imposible explicarla Claro, mediante... no se puede mostrar por eso, porque eso se pensaba antiguamente sobre todo porque en esas épocas sí era cierto que básicamente solo Europa se podía considerar rica, por lo que cualquier cosa que fundamentara que Europa era superior al resto del mundo se podía ser justificable. Sin embargo, se ha visto desde finales de la Segunda Guerra Mundial como países, como tú has nombrado bien, Hong Kong, Singapur, que debido al comercio y a la apertura han conseguido tener un PIB, una renta per cápita envidiable. Por Claro, lo que es cierto que eso ya está desmontado. claro. Y no obstante, también podemos ver a día de hoy, o bueno, hace algunos años, ejemplos que desmontan completamente esto. Por ejemplo, la ciudad de Nogales, que como bien es sabido por muchos, está dividida en dos. Una parte pertenece al estado de Arizona, de Estados Unidos, y otra parte pertenece al estado mexicano de Sonora. Es una ciudad que quedó dividida en el siglo XIX y a partir de ese momento pues estuvo sometida a distintas instituciones, pero en definitiva el paisanaje, es decir, la gente que había, era la misma y la condición y las condiciones geográficas exactamente iguales. Sin embargo, una es muchísimo más próspera que la otra. También esto ocurre entre las dos Coreas, que pasa exactamente lo mismo, o ocurría en su momento entre las dos Alemanias, la occidental y la oriental, divididas por el muro de Berlín. Pero es que voy más allá. En lo que es la historia podemos, eh, digamos, pues eso, buscar un poco ejemplos y cuando se produjo en la llegada de Colón a América, precisamente en este continente ocurría el fenómeno contrario. O sea, las zonas que estaban cercanas al trópico, o sea, las zonas al sur del trópico de Cáncer y al norte del trópico de Capricornio, eran las zonas, o sea, para que nos entendamos, la zona de México, América Central, Perú y Bolivia, eran las zonas donde se desarrollaron dos grandes imperios, el azteca y el inca. Sin embargo, zonas como Estados Unidos, Canadá, o bueno, los territorios que ahora mismo ocupan estas naciones, Argentina y Chile, que a día de hoy son más prósperas que, digamos, estos países, sin embargo, tenían civilizaciones ancladas en la edad de piedra. Es que para eso ya depende de, como has dicho, que la tierra de cultivo
en el continente americano, por completo, se sabe que es más común la piña, el coco, las frutas tropicales, y esas no eran tan común que crecieran en Canadá, Estados Unidos. Es más, en esas partes, aún se diga que la inmigración de la población entró por Alaska, por Rusia, se ve que no se quedaron en esas zonas debido a que se podía decir que eso, que las tierras del norte no eran ni atractivas y eran menos fértiles, y también algo que era muy común, que era buscar también animales de los que poder alimentarse, por decirlo así. Eran más adiestrables, más domésticos los que se hallaban en esas zonas más que los que se hallaban en Alaska o en Canadá, por ejemplo. Claro, en definitiva, pues eso, en su momento las zonas prósperas eran las que hoy en día, por lo menos en lo que es el continente americano, eh, mm, todas esas zonas de centrales donde estaba el imperio azteca y el imperio inca eran mucho más prósperas, y sin embargo las zonas que hoy ocupan las naciones más prósperas de América, como son pues eso, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile, eran las zonas más pobres en su momento. Por lo tanto, no es algo que dependa de la geografía, ni muchísimo menos. Algo que tiene correlación justo con eso es que se ha revertido, como has dicho ahora, que ahora los más ricos de América son Canadá, Estados Unidos y en menor medida Argentina y Chile. Eso ya también puede estar más relacionado con lo que hablaremos después sobre las instituciones y el arraigo que hay a esas instituciones en los países, que no es lo mismo la colonización que hubo, por ejemplo, en México que en Canadá. Exacto. Bueno, nuestro siguiente punto es la hipótesis de la cultura. Esta cobró gran prominencia desde la teoría de Max Weber, que muchos conocerán como sociólogo, economista, jurista, historiador, politólogo, vamos, el tío ha hecho de todo. Y bueno, era alemán y proponía concretamente que la ética protestante del norte de Europa y de las colonias británicas habría formado en sus poblaciones los rasgos culturales propicios para el desarrollo de la empresarialidad y el capitalismo comercial, que son, pues, obviamente dos aspectos básicos que permiten el desarrollo de la prosperidad de un país o de cualquier región. Esto podría explicar, obviamente, por qué Estados Unidos y Canadá son más prósperos que el conjunto de Iberoamérica, pero no las diferencias entre, por ejemplo, las dos Nogales, ni las dos Coreas, ni siquiera las diferencias dentro de la propia Hispanoamérica. O sea, Argentina y Chile se supone que a nivel cultural son muy parecidas al resto, pero han experimentado a lo largo de la historia mayores niveles de prosperidad que las demás. Pero es que también hay mucha gente que atribuye esto a la cultura propiamente o sea, la cultura propia de los indígenas. Pero vamos a ver, hay países dentro de Iberoamérica, como son Perú, que tienen una población indígena bastante considerable, comparativamente hablando con países como Colombia, pero sin embargo tienen el mismo nivel de desarrollo económico entre sí. Entonces, esta hipótesis pues también parece que, aunque la cultura pueda ser un parámetro influyente, ni mucho menos va a ser un parámetro completamente determinante. Esta hipótesis me recuerda un poco, tiene una cierta similitud a la hipótesis geográfica. Se podría achacar más o menos similitudes. No se puede aplicar una hipótesis que no pueda ni diferenciar las diferencias entre diferentes países de cultura católica, por ejemplo. No es lo mismo, puede ser un país como puede ser España e Italia, que por ejemplo Francia tiene un mayor desarrollo económico actualmente y la cultura no ser exactamente igual, pero sí tiene muchas similitudes, no es totalmente diferente como podríamos hablar entre España y Rusia. Hay un ejemplo todavía mejor, yo diría, que es el caso de Irlanda. Irlanda también es un país bastante católico y a día de hoy ocupa uno de los primeros puestos de la Unión Europea, si no diría, si no es el primero, en lo que es el PIB per cápita. Entonces, digamos que a nivel cultural o a nivel religioso, como quieran llamarlo, no necesariamente tiene por qué ser algo, pues eso, la cultura de un país lo más determinante a la hora de eso, de que se pueda desarrollar a nivel económico. Yo creo que esta hipótesis siempre se ha achacado, porque siempre se pueden mirar con los ojos, está mal siempre mirar con los ojos del presente al pasado, no hay una perspectiva objetiva, que siempre se ha visto que la Edad Media
debido puede ser al poder del catolicismo en Europa, se puede pensar que tuvo un desarrollo menor que hubiese tenido si hubiese seguido otras costumbres como pueden ser la cría de los romanos. Eso se puede aplicar hoy en día, si es aplicable a los países musulmanes, donde los países o estados que gobiernan explícitamente para cumplir las órdenes de Alá y cosas así, pueden tener un menor desarrollo económico, pero esto no es más sobre la religión o sobre la cultura, sino el poder concentrado. Sino cuando llega el poder, siendo da igual la religión o la ideología, en cuanto el poder se concentra en un número limitado de personas, la famosa élite, es cuando empieza la población a tener menos libertad, a tener menos incentivo, y eso hace que haya una menor prosperidad global. Hace más ricas esas élites, sin embargo hace más pobre al resto de la población que no forma parte de la élite. Exacto, vamos, no podría haberlo descrito mejor. Pues sí que es verdad que te estás adelantando un poco a los últimos puntos, pero no pasa nada, macho, ¿eh? No pasa nada. No, al final es eso. Realmente la cultura no es algo que tenga que ser obligatoriamente lo que explique el desarrollo a nivel económico de un país, sino que simplemente es un parámetro más que obviamente tendrá su mayor o su menor influencia. Bueno, ahora vamos a pasar a la última hipótesis evaluada por estos dos monstruos académicos, que es la hipótesis de la ignorancia. Esta hipótesis es irónicamente sostenida a día de hoy. Digo irónicamente porque pues realmente en el mundo en el que vivimos ahora mismo, con la cantidad de nuevas tecnologías que se están desarrollando y demás, el ignorante es porque quiere, porque la información está ahí. Obviamente hay que tener un buen filtro para ella, pero en definitiva la información está ahí y es nuestra decisión si queremos tenerla a mano o que si queremos utilizarla o no. Y bueno, esta hipótesis está sostenida por organismos o sea, en definitiva es una hipótesis muy recurrente a día de hoy. Está muy sostenida por organismos multilaterales como el Banco Mundial o UNICEF y afirma que la desigualdad del mundo existe porque nosotros o nuestros gobernantes no sabemos cómo hacer que un país pobre se convierta en un país rico. Más que es que yo la hipótesis de ignorancia es la que menos comparto, porque la ignorancia de un país o de la población no es causa, sino consecuencia. Ha habido momentos en la historia donde ha habido un gran avance, pero lo que hace es que tener una economía pobre hace una menor inversión en la educación, lo que hace caer en la ignorancia. Y por lo que considero que no es del revés, no es pobre porque sea ignorante, sino se es ignorante porque se suele ser pobre, que no tiene por qué ser así, siempre hay diferencias y excepciones. Sin embargo, eso, no es que no sepamos exactamente cómo sacar un país de la pobreza, sino que al ser la economía una ciencia social, no es una ciencia exacta. Siempre habrá gente que piense que una cosa es mejor y otra cosa es peor. Y eso nunca se podrá saber hasta que se ponga en práctica. Y hay muchas economías, se puede ver actualmente en la mayoría de los países, que pueden ser mejor y hay teorías que pueden ampararse para que sean mejor. Sin embargo, la diferencia de ideología política, al ser, como he nombrado anteriormente, una ciencia social, cada uno tiene un punto de vista diferente y no es fácilmente aplicarse porque siempre va a haber gente que piense que otra va a ser mejor. Entonces, más que no saber, es que se piensa que hay caminos diferentes para ello. Claro, no va a haber jamás una teoría perfecta. De hecho, eso también en parte es algo bueno, que mediante distintos caminos se puede llegar al éxito. Pero bueno, en definitiva, esta hipótesis lo que dice así a grosso modo es que si la ignorancia nos ha llevado hasta aquí, lo que digamos hasta la pobreza, pues los gobernantes y los diseñadores de las políticas, estando informados, nos pueden sacar precisamente de ese pozo. Y por lo tanto, lo que deberíamos de ser es capaces de crear prosperidad proporcionando el asesoramiento adecuado y convenciendo a los políticos de lo que es la buena economía.
Pero, no obstante, lo que es la experiencia de la extinta Unión Soviética, por ejemplo, demuestra que la pobreza no viene determinada por la ignorancia de los políticos. El éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y sobre todo a los incentivos que motivan a las personas. Un ejemplo muy claro es el de las dos Coreas. Seamos honestos, si cualquiera de nosotros nos pusiéramos, nos colocásemos ahora mismo, a día de hoy, en Corea del Norte e intentásemos desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿tendríamos más incentivos para trabajar más y ser más productivos o menos? En definitiva, trabajen más o trabajen menos, no vas a poder optar a una mejor casa, a una mejor comida, a una... En definitiva, es que no eres libre de elegir. Entonces, realmente, o sea, obviamente, si no haces nada, es posible que te pasen por la quilla o no sé qué barbaridades puedan hacer allí. Pero, en definitiva, tú mientras cubras un mínimo, no tienes incentivos para esforzarte más. Sin embargo, si estás en Corea del Sur, joder, sí que es verdad que se puede tener mala suerte o no se puede tener la suficiente capacidad o se puede tener muchos problemas, pero en definitiva, lo normal es que cuanto más trabajes, más seas capaz de conseguir. Entonces eso crea un gran incentivo dentro de lo que es la sociedad para esforzarse más, para trabajar más y en definitiva para atraer más la prosperidad y la riqueza a lo que es el país. Haciendo referencia a lo que has nombrado antes, como has dicho que ciertas instituciones siguen apoyando de que los políticos no saben hacer un país rico, por decirlo así, habría que también ver en qué países de verdad el político ha intentado buscar la economía creciente no solo de un cierto sector, sino global. Porque se puede ver, como has nombrado bien, Corea del Norte, la gente que manda ahí, como Kim Jong-un, nunca va a buscar tener una población rica. No le interesa, no está en sus planes. Él solo le interesa tener dinero para él y para su séquito, como he nombrado antes en la anterior hipótesis. Por lo que nunca se pondrá en papel en una institución como puede ser la que has nombrado que un político no quiera tener lo mejor para su pueblo, lo mejor para su país. Sin embargo, es una realidad que se ve y, por desgracia, yo creo que en todos los momentos de la historia se ha visto y se verán países que se verán bajo el mando de políticos que no buscan el interés global, sino el propio. Sí, como dato así un poco de curiosidad, me gustaría añadir que el político que acabas de nombrar, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, estudió en Suiza. Es bastante paradójico que un convencido comunista, pues eso, realice sus estudios en un país tan capitalista como puede ser, pues eso, nuestro vecino que anda por allí por los Alpes. Eso es más común de lo que parece, que gente que haya acabado gobernando de una manera haya sido preparada en otros países donde sí han sido países más ricos, que han sido capaces de ofrecer una mejor educación. Um, Sin ir muy lejos y sin intentar meter en política, Simón Bolívar se formó en España, llegó a España y estuvo trabajando aquí y fue aquí donde aprendió y habló con gente que le apoyó para volver y llevar a cabo su famosa independencia, que es más común que las revoluciones sean por gente preparada en el extranjero o con influencia extranjera. Sí, y como es el caso de Bolívar, pues está San Martín, que también fue a España, y también está Perón, que estuvo en Italia durante la etapa de Mussolini. Bueno, un sinfín de ejemplos podríamos decir, pero sí, es algo que no deja de ser paradójico, pero tampoco deja de ser, pues eso, ¿sabes? Completamente, Explicable. claro, Tiene, completamente creíble. O sea, yo desde luego no me sorprendo. Pues nada, Alejandro, dejamos de lado las tres hipótesis de las que hemos hablado y pasamos al plato fuerte, o bueno, a por lo menos el primero de los platos fuertes, que son las instituciones políticas y económicas. Y dentro de estas instituciones queremos hablar de la diferencia que es tener instituciones inclusivas de instituciones extractivas. En primer lugar, una institución es todo organismo público o privado que ha sido fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social.
Dentro de las instituciones hay dos tipos, que son las instituciones políticas, que son los organismos que diseñan, regulan, vigilan las normas de convivencia política de un país o una región, y el servicio público que deriva de estas está direccionado a velar por las conductas y costumbres elementales para una sociedad. Por otro lado, las económicas son el conjunto de entidades que se forman a través del tiempo y que van encaminadas a regular y establecer leyes con el objeto de mejorar determinados aspectos de la economía. ¿Qué nos puedes decir de esta diferenciación entre instituciones extractivas e instituciones inclusivas? Pues para empezar, diferenciaré un poco más las instituciones políticas y las económicas, que sobre todo, al ser privadas las instituciones económicas, no están bajo el poder, entre comillas, porque hay veces que sí está bajo el poder, que no está bajo el poder de las políticas, puede llegar a contradecirse. Se puede ver hace un par de años que se estudia en macroeconomía, este caso, el caso de que Donald Trump hizo una serie de incentivos para aumentar la producción. Cuando se aumenta la producción, se tiende a aumentar la inflación. Con este tema, el de la Reserva Federal, no me acuerdo del nombre actualmente, hizo unas leyes de subir la inflación, subiendo los tipos de interés nominal, lo que hizo que Trump se viera como eclipsado, su política de producción se viera eclipsada por la de la Reserva Federal. Por lo que se podría ver que las instituciones económicas y políticas son diferentes y tienden a regular de una manera diferente todas estas economías. Las instituciones económicas generalmente se dedican a regular que todo vaya bien, mientras que las políticas sí ya hay más tonos de ideología y más de intereses personales o globales, como se quiera ver. Entonces la diferencia aquí entre inclusivas y extractivas, en realidad las instituciones económicas extractivas, el mayor porcentaje suele ser que están bajo el poder de las instituciones políticas. Cuando se tiene una institución económica dentro de lo permisible, dentro de lo que cabe, inclusiva, es cuando es independiente, como podría ser el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, cuando tiene el poder de regular a las políticas, que es lo que se puede considerar que es más difícil que sea inclusivo, por lo que se podría considerar que instituciones económicas podrían llegar a ser un tipo de regulación para tener unas instituciones políticas más controladas. Claro. En definitiva, decimos que las instituciones extractivas, en concreto, en el ámbito político son aquellas que distribuyen el poder político en pocas manos. Primero, tienden a favorecer los intereses de un sector de la sociedad que utilizan su posición de poder para consolidar esos privilegios que tienen respecto al resto de la población. También es verdad que el Estado centralizado y fuerte es una de las características de las instituciones extractivas. En este caso, él mismo no provee bienes públicos clave y cuenta con poco alcance porque es tremendamente ineficiente. Y también, por último, habría que decir en relación a estas instituciones extractivas es que extirpan la riqueza de un sector de la sociedad para beneficiar a una élite de la que antes hablabas, una oligarquía privilegiada en el aspecto, digamos, económico. Al final, como tú dices, hay una gran comunión entre lo que es el poder político y el poder económico bajo el amparo de las instituciones extractivas. Sí, yo lo que considero es que eso, que en las políticas extractivas, como se puede ver hoy en día o antiguamente eran más comunes, era que se centraban en eso, en obtener, como bien has dicho, el poder entre pocos y en mantener a la población pobre, y cuanto más pobre y más dividida, más difícil es que haya una revolución que consiga abrir esas políticas inclusivas, porque generalmente es muy difícil que de una institución política extractiva se pase a una inclusiva de poco a poco. No suelen ser paulatinos, suele ser por un evento. Aquí en España se podría considerar que el evento fue el fin de la dictadura de Franco y el paso a la democracia de manos de Adolfo Suárez y Juan Carlos I.
Eso también ha pasado en muchas revoluciones anteriores, como pueden ser la gloriosa y la famosa Revolución Francesa. Por lo que es muy difícil que una institución política extractiva en sus propias manos se vaya abriendo y vaya siendo más inclusiva y vaya apoyando la libertad de propiedad, el derecho de propiedad privada y que hagan que la población sea más rica. Nunca va a estar en los intereses de una institución extractiva. Claro, exactamente. No deja de ser paradójico que a día de hoy está muy, muy de moda el término inclusivo, precisamente en gobiernos como el que nosotros padecemos, que no hacen más que fomentar políticas precisamente extractivas. Pero bueno, igual que abusan de la palabra inclusivo, también abusan de la palabra verde, de la palabra resiliente y de un sinfín de términos que han dejado de tener, pues eso, un significado real. Eso, abusan en palabras que se conocen como que tienen connotación positiva. Siempre van a Exacto. coger lo que la gente relaciona con algo bueno, como pueden ser aquí instituciones inclusivas. Sin embargo, pueden darle hasta tonos para conseguir fines extractivos. Claro, Eso a veces, hoy en día hay muchos colectivos y eso que cada uno puede tener su opinión, pero que hay muchos que van en contra, por ejemplo, de las instituciones, de las empresas globales, de las multinacionales. Y sin embargo, las multinacionales amparan esos colectivos, los que van en contra de los que van en contra de las propias multinacionales. Por eso esto también se hace en las instituciones, que se puede coger un arma política y ponerla a tu favor y hacer creer a la gente, a la población, que tú formas parte de ellos. Al creer que forman parte de ellos, vas a tener su apoyo, vas a tener su confianza y vas a poder hacer más acciones que te beneficien a ti mismo y a tu oligarquía, teniendo la aprobación de la población. Que eso es algo que antiguamente era muy difícil debido a que no tenían tanto acceso a noticias y eso. Antiguamente se hacía, no pasaba nada. Ahora se busca que tener el apoyo de la población. exactamente. Y bueno, para concluir este punto, por otro lado, tenemos lo que son, digamos, las instituciones buenas, las inclusivas. No resilientes verdes, no. Simplemente instituciones inclusivas, que son aquellas que permiten y alientan la participación de todas las personas en las actividades económicas y políticas. En cuanto al tema económico, son aquellas que hacen respetar el derecho de propiedad, brindan certeza jurídica y no permiten que se viole el Estado de Derecho. Y por otra parte, en el aspecto político, son las que garantizan la participación y el pluralismo en las decisiones políticas. Es decir, el poder no está en manos de unos pocos, sino que se reparte entre el conjunto de la sociedad. Sí, las instituciones inclusivas, curiosamente, curiosamente, están apoyadas sobre todo en el libre comercio. Una base de una institución inclusiva suele ser el libre comercio y el apoyo a la creación de empresas, a generar, a la producción, que el total, a generar capital, que eso haga que la producción de un país aumente. Eso se consigue también, puede ser bajar impuestos, que eso se consigue, las instituciones políticas y económicas lo hacen con medidas expansivas, que cuando quieren subir la producción, bajar los impuestos y hacen una serie de incentivos que hacen que la población quiera crear, que tengan incentivos, que quieran crear, que tengan sus metas y que aporten y que hagan subir la producción. Eso no se hace en la extractiva porque no interesa que a la población no le interesa aumentar la producción, porque en las exclusivas les interesa porque les repercute directamente. Ellos se llevan un porcentaje, hay un porcentaje que siempre se lo va a llevar el Estado para gastos públicos, pero sin embargo cuando no van por porcentaje, sino que la mayoría se lo va a llevar las instituciones extractivas, es cuando se dejan de generar producción, por lo que las inclusivas siempre van a intentar ir a lo contrario, ir a crear más, a crecer más y así ir paulatinamente. Claro. Curiosamente, a día de hoy, eso que tú has descrito, el tema de bajar impuestos para favorecer la creación y demás, no es algo que se esté llevando mucho en Occidente a día de hoy.
Lo que es la tendencia actual es hacer una expansión crediticia y generar una especie de crédito barato que a su vez da lugar a una burbuja que luego revienta y provoca una depresión y así Hay un sucesivamente. engaño, hay un engaño porque también se puede aumentar la población con un aumento del gasto público, que eso es lo, ¿cómo se llama? Era la tendencia ricardiana, era ricardiana, pero no me acuerdo de la palabra anterior, que el PIB, aunque si la gente no lo sabe, también incluye, aparte de lo que se genera, de consumo y la inversión, también se genera, también incluye el gasto público, Sí. por lo que se intenta vender mucho que con un aumento del gasto público se aumentará se aumenta la producción, pero ¿a qué coste? Porque hay que pensar que también hay que restar los impuestos de las rentas que recibe la gente, porque para aumentar el gasto público hay que aumentar los impuestos. Y ahí ya entra la famosa curva de la FED, que llega a un cierto punto que los impuestos no por subirlos van a recaudar más, sino que va a tener el efecto contrario. Llega a cierto punto que la gente no va a invertir por lo mismo que pasa en las instituciones extractivas, porque cuando cada uno tiene su número ancla, como dice Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, cuando ven que no lo van a conseguir porque por la subida de impuestos no van a poder llegar a esa cifra, porque cuanto más ganen, más le van a quitar, es cuando dejan de producir. Entonces llega a ser contraproducente la subida de impuestos para aumentar la economía. Exactamente, o si no se tira de subida de impuestos, se puede tirar de deuda pública, que en definitiva es algo incluso peor, porque es eso, impuestos que tienen que pagar las futuras generaciones y ya, digamos que nacen con un ancla que les cuelga del cuello. Entonces, realmente al final no todo vale para hacer un aumento del PIB, sino que un aumento del PIB debe de estar basado, pues eso, en el ahorro, en el aumento de la productividad y en medidas, pues como estamos Y que hablando al de... final la mayoría de los bonos, que es los bonos de los estados, a los bancos centrales europeos, yo hablaré de España y Europa, al ser el Banco Central Europeo el que compra sobre todo la deuda española, eso hace un interés muy bajo, por lo que la gente no le va a interesar, la gente particular, la gente en la que cuenta su dinero porque no es dinero público, no va a llegar a invertir nunca en esos bonos. Lo que va a hacer eso es como un ciclo, una rueda, que va a comprar más deuda, que va a hacer que el Estado que le compra deuda gaste más deuda y va a llegar un momento que al final todas las deudas hay que pagarlas. Lo que no se sabe es cuándo. Totalmente, totalmente de acuerdo, Alejandro. Pues nada, entramos ya en el melón final de nuestro podcast y no es otro que los círculos viciosos y virtuosos que se crean a raíz de este tipo de instituciones de las que hemos estado hablando. Cuando en un país las instituciones que imperan son de tipo inclusivo, se genera un círculo virtuoso. Las instituciones seguirán expandiéndose, se harán más fuertes y para las élites será más difícil pararlas, ya sean élites económicas o políticas. Las instituciones inclusivas también eliminan el peligro de que las élites exploten al pueblo, dado que ganarían muy poco con ello y en cambio perderían mucho si tuviesen que reprimir o constreñir la democracia. Elementos clave para este círculo virtuoso, los elementos que son clave para que este círculo virtuoso funcione son el pluralismo político y los medios de comunicación libres, que proporcionan información sobre los peligros y las amenazas a las que las instituciones inclusivas se enfrentan. Esta idea de círculo virtuoso es la que explica la reforma de los sistemas políticos, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Vale? Que estas reformas, digamos, son irreversibles, dado que los ciudadanos han estado ganando más y más derechos y las élites en el poder saben que cambiar este sistema puede poner en riesgo el mismo poder que ellas tienen. Entonces, no les interesa para nada, pues eso, asumir en definitiva lo que sería ese riesgo. Una cosa muy importante para conseguir diferenciar un círculo virtuoso de uno vicioso es dar el poder al mayor número de gente lo antes posible. Si generalmente suele ser al principio del ciclo. Si, como se puede ver en el caso de Etiopía, en el libro de por qué fracasan los países,
al final, generalmente, si una oligarquía la derrota otra oligarquía, eso no va a cambiar de círculo vicioso a círculo virtuoso. Eso se ha visto en numerosos casos de la historia. Lo que se tiene que hacer es que una oligarquía puede ser derrotada por el número más amplio de gente, como puede ser la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa, que eso va a hacer contra que haya una verdadera separación de poderes, que sea la población la que de verdad mande sobre los políticos, sobre los líderes. En el caso contrario de que desde el principio, con falsas promesas de sí, poco a poco en el futuro, esos son indicios de que en el futuro va a ser otro círculo vicioso que va a seguir una y otra vez. Una oligarquía derrotada por otra no es un fin del círculo, sino un fin del ciclo de esa oligarquía. Así no va a llegar ese país en concreto a tener una verdadera libertad. Tal cual. Un claro ejemplo es lo que pasó, pues eso, en el gran imperio de Montezuma, tras la caída de Tenochtitlán. O sea, al final fue un quítate tú para que me ponga yo. Y después de que estuviesen ahí los colonos, pues llegó la República Mexicana, que a muchos no se les escapará de que a día de hoy pues no es un país, a ver, no es un país fallido, pero no es ni mucho menos un país tan próspero como pueden ser sus vecinos del norte, Estados Unidos o Canadá. Por lo tanto, donde se producen los círculos viciosos son en aquellos países con precisamente las instituciones extractivas. En estas naciones en las que se está creando, como digo, el círculo virtuoso, se genera una situación que impide el progreso, dado que las élites gobernantes, las élites tanto económicas como políticas, no tendrán ningún límite a su poder y podrán explotar al pueblo indefinidamente y también el territorio sin ningún impedimento. Aunque estas élites se vayan fuera del poder debido a una revolución y demás, debido a la ley de hierro de la oligarquía que tú mencionabas, Alejandro, pues esto implica que una nueva élite suba al poder y continúe la explotación que estaba realizando la anterior. Por esta razón, los autores, tanto Acemoglu como Robinson, son bastante escépticos con fenómenos recientes como puede ser la primavera árabe. Y bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Tú has mencionado Etiopía, pero dentro del mismo continente también está Sierra Leona, Zimbabue, luego por otro lado en Centroamérica, Guatemala, Colombia en América del Sur. En definitiva, esto es a que el quítate tú para que me ponga yo no es ni mucho menos la solución al problema. Eso, lo que estamos comentando ahora mismo, ya lo dijo Karl Marx, que aquí está la frase que aparece en el libro, que aparece: cuando la historia se repite, la primera vez es una tragedia, pero la segunda vez es una farsa. Por la que habría que pensar que nunca hay que pensar que alguien que ha llegado al poder mediante el mismo sistema que el otro estaba en el poder vaya a cambiar las cosas. Va a ser algo totalmente diferente. Suelen ser revoluciones o eventos lo que hace que un círculo pase de vicioso a virtuoso. Y eso pues se puede ver, por ejemplo, es que, como bien has nombrado antes, la diferencia entre Estados Unidos y México es que en el momento de la independencia de Estados Unidos no había aún una oligarquía tan concentrada como podía haber en otros países, ya debido a que la independencia de Estados Unidos llegó antes que otros países iberoamericanos. En los países iberoamericanos, debido al sistema de plantaciones, había una élite muy poderosa, una élite con mucho dinero. Eso en Estados Unidos, en el momento de la declaración de independencia, no ocurría. Hay que recordar que se independizaron los 13 estados, por lo que en esos 13 estados justo no había una oligarquía clara que hubiera hecho que hubiera acaparado todo el poder. Totalmente, Alejandro. Pues nada, ya nos hemos quedado sin puntos. La verdad es que de tiempo vamos de lujo. No sé si llevamos 45 minutos de podcast. La verdad Sí. que nunca ha sido tan rápido, es la primera vez. Podríamos nombrar otros casos muy curiosos que no están explicados bien por la economía, como puede ser el caso de Somalia. Un caso que en 2021 sigue siendo un país
fallido, un país que no tiene un verdadero poder. Hay que llevar siempre cuidado debido a que estamos en el podcast antes de dormir, está muy en la libertad, siempre hay que tener la libertad pero con ciertos pilares. Hay momentos que la libertad en Somalia básicamente no hay ley, están divididos por sus clanes y generalmente son clanes que se mueven en, en asuntos ilegales, por decirlo así, en piratería, tráfico de drogas, tráfico de armas y otros temas que en un país civilizado están muy turbios, por lo que está bien remarcar que no todas las instituciones, aunque sean inclusivas o atractivas, está bien tener un grado de instituciones, como puede ser que controlen la defensa y que controlen la seguridad y la ley. Claro, no hay que confundir libertad con libertinaje. El liberalismo, en definitiva, lo que promueve es eso, poder desarrollar en plena libertad tus proyectos de vida sin que los demás te lo impidan, pero a la vez tú sin impedir los proyectos de vida de los demás. Es decir, un vive y deja vivir. En definitiva, no podemos tener libertad, por ejemplo, de matar a nadie, porque eso implicaría que ellos también tendrían la libertad de matarnos a nosotros, por poner un ejemplo así muy extremo. Pero es obviamente el caso de Somalia, no lo tengo estudiado, no te voy a mentir, pero sí tiene pinta de ser algo, pues eso, que tiene más que ver con el libertinaje que con la libertad que por lo menos aquí en este podcast defendemos. Algo que durante miles de años se ha ido también avanzando es también la base del derecho. Y también se estudia que antiguamente el sistema judicial era privado. Por lo que eso al final no es una verdadera justicia. Suelen ser gente árbitros que están comprados, sobornados, como pueden pasar en países de instituciones extractivas, que no hay una verdadera seguridad, porque siempre va a estar el poder ese. Sin embargo, eso también pasa con instituciones, como hemos nombrado, pero que hay que hacer hincapié en eso, que tiene que haber una ley, una justicia central a la que se le aplique a todos los ciudadanos de esa zona. Yo creo que la gestión de la justicia no tiene por qué ser pública, puede ser perfectamente privada. Y yo creo que el hecho de que en su momento fuese privada y no funcionase para nada, debido, como tú has dicho, pues había un tráfico de influencias brutal, no era tanto por la gestión privada, sino por el nivel de desarrollo de la sociedad en aquel momento. Yo creo que sí, que en su momento pues una justicia estatal pues era necesaria para el desarrollo de nuestra civilización. Pero a día de hoy yo creo que deberíamos avanzar más allá y con el nivel de desarrollo que tenemos en la actualidad sí que podríamos, por así decirlo, liberalizar lo que sería la justicia. Y Yo no creo que ahora mismo una justicia gestionada a nivel público sea mejor, porque no hay más que ver el caso de España. A día de hoy, no sé la opinión de nuestros oyentes, pero en mi opinión personal, yo creo que no existe una separación de poderes real y bueno, se supone que tenemos un sistema de justicia gestionado a nivel público. Entonces, pero dime. eso ya es un problema no de la ley de que el sistema judicial sea público, sino cómo se ha llevado en España. Porque por si los oyentes no lo saben, el fiscal general es nombrado por el gobierno, ya se están viendo actualmente los casos de los famosos indultos del proceso. Eso no tiene que achacarse al fallo de que sea pública, es una consecuencia, es lo peor que le puede pasar a un sistema judicial público, que haya intromisión de otros poderes. En este caso suele ser el Ejecutivo. Que al final el Ejecutivo en España no está bien separado, porque tiene poder tanto en lo legislativo como en lo judicial. Pero yo considero que quitando esos fallos que tiene el sistema judicial español, que está muy completo, dentro de lo que cabe, comparado con otros sistemas, es bastante completo. Yo considero que sí seguiría funcionando mejor que un sistema judicial privado. Yo considero que
tanto el ejército como la seguridad, como pueden ser los policías, como la justicia son tres pilares que debería controlar el gobierno, a mi parecer. Bueno, este es un tema un poco distinto al del libro, pero bueno, en definitiva me voy a limitar a decir únicamente que yo creo que el Estado no debería tener el monopolio ni de la violencia, como es el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni de la justicia, como es el caso, pues eso, de cualquier proceso judicial. Pero obviamente ahí he sido yo un poco ventajista y he sacado el ejemplo de España, que es un ejemplo bastante ventajista para lo que es mi punto de vista. También está bien para los oyentes y a mí me interesa saber cómo formarías tú un sistema judicial privado. Ya se pueden usar las instituciones políticas inclusivas y efectivas también y todo eso. Pues no voy a entrar a decir cómo lo haría yo, básicamente porque yo soy una persona que todavía le queda muchísimo que estudiar y muy ignorante en la materia como para aventurarse siquiera a hacer un esbozo de lo que sería, pero sí que voy a recomendar un libro muy bueno que se llama, ¿cómo era? Es un libro de Juan Ramón Rayo. Ahora se me olvida, fíjate. Los 10 pilares No, una revolución liberal para España. Y en ese libro sí que encontrarán de primera mano una información muchísimo más adecuada que cualquiera que yo les pueda dar. tengo el libro ahí. Pues fíjate, ahí lo tienes. Pero eso, esto también se puede achacar con el ciclo virtuoso y vicioso. La creación de un sistema, por tanto sea inclusivo como sea atractivo, el sistema atractivo generalmente suele tender a ser un sistema mucho más simple, un sistema con una oligarquía, con un mínimo conocimiento puede hacer un sistema extractivo, un sistema de impuestos altos, de mucho poder. Lo que es complicado, que es muy difícil, es hacer un cambio a un círculo virtuoso, porque llevar la libertad a cabo es algo muy difícil. Sobre todo si ha habido en el pasado una institución extractiva que aún hay huella de ello. Claro. En definitiva, lo que se necesita, pues eso, es una coyuntura histórica brutal que provoque el cambio. En el caso de España, como antes han mencionado, pues eso, a la muerte de Franco, pues el heredero en cuestión, que bueno, no, en teoría no iba a ser el rey Juan Carlos, pero debido a la muerte precipitada del que iba a ser de Carrero Blanco, pues en definitiva cayó la jefatura del Estado en manos de Juan Carlos I y él sí que accedió junto, obviamente, a los dos bandos de la guerra civil a llevar a cabo la transición. Entonces, pues eso fue una coyuntura lo que hizo que pasásemos de un sistema mucho más extractivo a uno mucho más inclusivo. Pero algo que fue muy importante también en España, como fue en Inglaterra con la Revolución Gloriosa, es que cuando llegue el momento haya una gran base de empresarios o de gente ya con cierto poder, como podían ser antiguamente los mecenas y los que eran... Los grandes de Castilla, por ejemplo, sí. Claro, es importante que en ese país, en ese momento, haya ya un cierto nivel de avance económico. Es muy difícil llegar a un país totalmente pobre, como puede ser, voy a poner el ejemplo de Somalia que nombraba antes, llegar a un país tan pobre y poner una institución inclusiva. Es muy complicado. Totalmente, o sea, es algo muy complejo y que desde luego requiere de muchísimo tiempo. Pues nada, Alejandro, llevamos casi una hora. A mí lo único que me gustaría añadir a todo lo que hemos hablado, que ha sido muy interesante, no me esperaba este pequeño debate, digamos, estatista barra anarquista entre tú y yo, pero bueno, me gusta mucho el fondo que has puesto ahí con el escudo de la Universidad de Murcia y nuestro querido Alfonso X el Sabio, que muchos no saben que fue el que consiguió que el reino árabe de Murcia pasara a la corona de Castilla enviando a su suegro a conquistarlo, a Jaime I el Conquistador. Y bueno, en mi anterior podcast se me olvidó reivindicar la castellanidad
de nuestra región, de la región de Murcia, que estuvo representada tanto en las Cortes de Castilla como en la Junta de Tordesillas y en la Junta de Toledo. Entonces, pues eso, se me olvidó en nuestro podcast de los comuneros decirlo y ya lo he dicho y ya me he quedado completamente a gusto. Así que si tú también te quieres quedar a gusto añadiendo cualquier cosa, por favor. Justo ayer fue el día de la región. Sí, sí, sí. Justo, bueno, ayer, no, hoy es viernes, creo que fue antes de ayer, fue el miércoles. Fue el 9. ¡Buah! Es verdad, si ayer tuve un examen, cierto. Se nota que estás de exámenes, se nota que estás de exámenes. Yo que avancen los días y ya está. Yo sé que estoy en viernes, no sé el día, no sé el número. Pues nada, Alejandro, tío, muchísimas gracias por participar, ha sido un placer. Desde luego que ojalá yo con tu edad hubiese tenido tanta inquietud, porque bueno, aunque no lo parezca, Alejandro es 4 años menor, no, 5 años menor que yo. Y bueno, ojalá yo hubiese empezado a leer tanto como tú cuando tenía tu edad y desde luego que me ha sorprendido muchísimo la cantidad de datos que has podido dar y en definitiva la calidad que has podido aportar a este debate o a esta tertulia. Un dato curioso es que el primer libro sobre economía que leí fue El Capital, de Karl Marx. Entonces es algo curioso como yo ya, para saber bien, siempre hay que informarse de todos los bandos posibles. Entonces yo también he intentado entender el comunismo y ver cómo va bien y ver la idea real, porque una cosa es la idea real que haya detrás de una idea y otra cosa es la práctica que se ha llevado con ella. Fíjate, claro, no, completamente de acuerdo. Fíjate, yo incluso he leído a Friedman, fíjate, no, estoy de coña. Bueno, sí, he leído a Friedman, en concreto el libro de Libertad para elegir, pero sí, también he tenido oportunidad de leer a Marx y obviamente no te puedes quedar únicamente ¿sabes? Con los autores que son afines a ti ideológicamente, ni los puedes idealizar a ellos. Evidentemente. Leer y cuestionar. Exacto. Tienes siempre que cuestionar tu propia opinión y estar siempre abierto a cambiarla y abierto a intentar convencer a los demás si tú realmente crees que tu idea es buena. Pero sí. Sobre todo tener eso, es base. Claro. Saber sobre ambos bandos porque siempre cada uno va a defender su idea, siempre. Sí, siempre tenemos que pensar que nunca va a haber una idea 100% afín. Generalmente no suele haber una idea 100% afín a cada persona. Entonces ya que cada uno lea, se informe y cada uno decida. Por eso también va la libertad. Nosotros hemos tenido la libertad en este país de leer los libros que hayamos considerado oportunos. Cosa que en los países de instituciones extractivas son famosos también por prohibir, por vetar títulos y autores. Por supuesto. Desde luego debemos ser capaces tanto de defender nuestras ideas como de, pues eso, poder escuchar a otros o leer a otros que defienden ideas radicalmente distintas. Pues nada, lo único que me queda por decir a nuestros oyentes es eso, que nos sigan en todas las redes sociales, tanto a la cuenta de Value for All como a la cuenta de Polynomics. En Value for All, pues por supuesto en Spotify, también en LinkedIn y en el caso de Polynomics somos muy activos en Instagram, donde también es por supuesto Value for All, en YouTube y en Spotify, pero en definitiva estamos en todas las redes sociales, incluido TikTok. O sea que si nos pueden seguir, nos pueden dar un like, poner un comentario, lo que sea. Y sobre todo escucharnos, pues eso, nos harían un grandísimo favor. Y nada, Alejandro, de nuevo muchísimas gracias, tío, y un abrazo enorme. Nos vemos pronto, que ya se acerca el veranillo. Sí, pronto nos veremos. Pero un inciso que me acabas de acordar con lo de TikTok. No hemos hablado sobre el famoso caso de China, como un país totalmente extractivo ha sido capaz de conseguir tanto avance económico. Eso lo hemos hablado más de una vez en Polynomics y China no es un país tan extractivo como mucha gente lo considera. Ahora que ha tendido a ser capitalista y se nombra también, pero justo el libro de por qué fracasan los países lo compara con la Unión Soviética, que también tuvo un gran incremento de producción al principio cuando se llevó a todos
los campesinos a trabajar en la industria del hierro y del acero. Y el libro propone una idea de que el monopolio chino famoso de ahora, que tiene tanto poder en la economía, que puede llegar en algún momento a acabar si vuelve a atender a políticas extractivas. Yo creo que el desarrollo tan brutal que ha tenido China se debe principalmente a esa transición, a esa pequeña transición que ha habido de extracción a inclusión, ¿de acuerdo? Y que precisamente los niveles de inclusión que ha alcanzado es lo que ha hecho tirar de la economía hacia adelante, pese a los niveles de extracción que sigue teniendo. Es decir, si China hubiese cambiado radicalmente de la extracción a la inclusión, el crecimiento que ha experimentado China no hubiese tenido precedentes en la historia. Ahora mismo China tendría las cotas de prosperidad que tienen países como Singapur, por ejemplo, o Taiwán, pero a nivel, pues eso, a nivel cretácico, por así decirlo, porque es un país muchísimo más grande con muchísimos más habitantes. Así que eso, no creo que sea debido a las instituciones extractivas, sino que su crecimiento es sino que su crecimiento es pese a las instituciones extractivas. Es que eso, el caso de China también se ha visto en el pasado muchas veces, que parece que se crea una asíntota debido a la globalización, una asíntota de evolución, que cuanto más que va subiendo, va siguiendo el nivel, va subiendo, y que cuando un país que ha sido extractivo finalmente decide abrirse, bate, por decirlo así, récords en su producción. Llega a ponerse muy rápido al nivel de la otra, como puede ser Corea del Sur en el año 50. Claro. Pues nada, la verdad que final inesperado, sobre todo, y eso, pero desde luego interesantísimo como siempre. Así que nada, Alex, que un placer de nuevo y tío, a ver si en un futuro repetimos. Yo encantado de venir aquí. Muchas gracias por todo.